Hola, mi nombre es Verónica Arango Vázquez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CEAD Medellín y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de unos conceptos y algunos términos relacionados no solamente con el ámbito de las telecomunicaciones, la lógica matemática, sino también relacionados con la física electrónica. Vamos a empezar hablando sobre el código binario y este es un sistema de numeración utilizado normalmente para el proceso de codificación de cadenas de caracteres y cadenas de bits en diferentes métodos de programación utilizados tanto por la informática como para el área de las telecomunicaciones. Este tipo de código binario se utiliza únicamente para la codificación de cadenas de caracteres o bits, los cuales están representados a través de los dígitos 0 y 1, que interpretan la entrada y la salida de los datos y que a la vez lo podemos interpretar o lo podemos visualizar a través del código ASCII. Ahora vamos a hablar sobre las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son normalmente circuitos que van a estar conformados por transistores y estos van a actuar como aquellos receptores de las señales de voltaje obtenidos a través de ciertas operaciones lógicas binarias como la suma y la multiplicación en X circuito. Dentro de las funciones que tienen las compuertas lógicas, nosotros podemos hablar de que ellas van a poder afirmar, incluir, negar o excluir las acciones de acuerdo a las propiedades lógicas de la operación. Dichas compuertas normalmente nosotros las utilizamos en el área de la mecánica o la hidráulica. De acuerdo a lo anterior, existen diversas compuertas lógicas que nosotros utilizamos en la cotidianidad en diversas ramas. Por ejemplo, la compuerta lógica AND. La compuerta lógica AND va a verse representada por una multiplicación. En estas compuertas lógicas se van a encontrar dos o más interruptores en serie por los cuales se debe estar transitando o deben estar activa como tal su función para que circule la corriente. Por otro lado, vamos a encontrar las compuertas lógicas OR. Estas se van a representar por una operación binaria que es la suma, se va a ver simbolizado por dos o más interruptores en paralelo y su actuar va a definir como tal si se transita o no la corriente por varios elementos. De igual manera, no importa si los interruptores están o no activos para que la corriente como tal transite. Vamos a encontrar la compuerta lógica NOT, la cual es una especie de negación con respecto a los elementos que se dan de entrada y de salida dentro de un circuito. Para esto se va a contar solamente con una entrada y una salida. Si la entrada, por así decirlo, cuenta con un aspecto binario 1, la salida será 0 y viceversa. La compuerta lógica NAND es una compuerta lógica inversa a la AND. En ella, los procesos de salida en código 1 solamente serán posibles cuando algunas de las entradas se dan en este tipo de código binario, es decir, 1. Por el contrario, si algunas de las entradas coinciden en 1, normalmente la salida será en ceros. Las compuertas lógicas NOR son aquellas que son inversas a la operación de las compuertas lógicas OR. Para este tipo de compuertas, las entradas cuando estén en 0, su salida será en 1 y por el contrario pasará cuando estén en 1, su salida será en 0. La compuerta lógica SOR actúa como una suma binaria de un dígito en cada uno de los elementos de entrada. Si los elementos de entrada son iguales, la salida va a ser igual a 0, pero si son diferentes, la salida será igual a 1. En el caso de la compuerta lógica XNOR, hay una relación inversa con la compuerta SOR. Recordemos que la compuerta SOR actúa como una suma binaria, en el cual debe haber un comparativo dentro de lo entrante y lo saliente. Por el contrario, en la XNOR, las entradas son iguales, la salida va a ser igual a 1, mientras que si las entradas son diferentes, la salida será igual a 0. Por último, se encuentra la compuerta lógica IF. Esta compuerta lógica IF no es muy conocida, normalmente no se utiliza mucho en la actualidad dentro de las actividades que realizamos en el día a día o los mecanismos, pero su funcionamiento normalmente se basa en que si se conecta un cable de un elemento específico de entrada, este será la respuesta de salida como tal. Ahora hablaremos acerca del min términos y el max términos. El min términos es esa expresión lógica de n variables donde utilizaremos únicamente el operador AND y su negación, es decir, NOT, donde el producto de las variables aparecerá solamente una vez en el proceso de entrada y salida. En el caso de los max términos, esta expresión lógica se va a basar únicamente en una disyunción con su negación, es decir, que vamos a utilizar las operaciones con aquellos operadores que cuentan el OR y el SOR.
Ahora, por último, hablaremos sobre las tablas de verdad. Las tablas de verdad son aquellas tablas que nosotros normalmente utilizamos para conocer el valor de verdad de ciertas proposiciones lógicas que pueden ser simples o compuestas. Dichas tablas van a evidenciar el valor para cada una de las conectividades lógicas que utilicemos en dichas proposiciones, donde una proposición solamente puede contar con un valor, o verdadero o falso. Dentro de los valores de las proposiciones en las tablas de verdad encontraremos diversos elementos como las negaciones, donde una proposición que suele ser verdadera pasa a ser falsa y viceversa. Las conjunciones, donde será verdadero únicamente aquella proposición donde ambos enunciados sean verdaderos o falsos. Una disyunción inclusiva, donde va a ser verdadera cualquier elemento dentro de las proposiciones donde al menos una de las dos que estemos considerando dentro de la proposición compuesta sea verdadera. Una disyunción exclusiva, donde va a ser falsa si ambas sentencias son verdaderas o falsas a la vez. Una proposición condicional, donde esta va a ser falsa solamente en el caso en que la primera proposición sea verdadera y la segunda proposición compuesta sea falsa. Y por último vamos a conocer la proposición bicondicional, donde esta solamente será verdadera cuando ambas condiciones sean verdaderas o ambas condiciones sean falsas. Dentro de estas tablas de verdad podemos hablar también de tres tipos de elementos que vamos a conocer dentro del proceso de encontrar el valor absoluto de una proposición compuesta o simple. Para el caso de las tablas de verdad se pueden dar tres resultados específicos, los cuales son la tautología, la contradicción y la contingencia. La tautología se da cuando la proposición completa de cada una de las proposiciones completas y sus asignaciones tienen un valor verdadero para todos los valores de verdad asignados. La contradicción, por el contrario, se da cuando la proposición en todos los casos de la tabla de verdad para todas sus asignaciones va a ser falso. Y por último, la contingencia se va a entender como aquel elemento donde todas las proposiciones pueden tener un valor de verdad diferente, es decir, que pueden ser verdaderos o falsos según los valores de la tabla de verdad. Como estudiante número 2 me corresponde la siguiente pregunta problematizadora. ¿Cuál es la base y la raíz de un sistema de numeración hexadecimal? Debemos entender que el sistema de numeración hexadecimal es un sistema de numeración posicional basado en 16 símbolos para marcar un número en específico, el cual se encuentra compuesto tanto por los dígitos del 0 a 9 como por las letras de la A a la F en mayúscula, las cuales toman una posición numerada dentro del sistema decimal. Cuando nosotros estamos trabajando con el sistema hexadecimal vamos a poder reconocerlo del resto de los otros sistemas, teniendo en cuenta que el número se va a encontrar encerrado entre paréntesis y va a estar indicado como subíndice el número 16. Ahora, como ejemplo vamos a poder observar cómo se puede hacer un cálculo de un número decimal equivalente a un número hexadecimal. Para eso vamos a utilizar la operación binaria de suma solamente con valores decimales. Vamos entonces a convertir el número hexadecimal de 4F. Recordemos que en el sistema hexadecimal se tienen en cuenta tanto los dígitos del 0 a 9 como las letras de la A a la F en mayúscula. Para esto lo único que vamos a hacer es la operación binaria de multiplicación dentro de los primeros datos o dentro de los primeros dígitos correspondientes a su asignación o posicionamiento dentro del sistema decimal y posteriormente su sumatoria. Entonces, inicialmente tenemos un número hexadecimal que se representa por 4F con un subíndice de 16, el cual va a ser igual en un sistema decimal a la multiplicación de 4 por 16 elevado a la 1 más 15 por 16 elevado a la 0. 4 por 16 elevado a la 1 es 64 y 15 por 16 elevado a la 0 es igual a 15, y si sumamos dichos elementos va a ser igual a 79. Por correspondiente, el número hexadecimal 4F corresponde en sistema decimal al número 79. De acuerdo a lo anterior, entonces podemos decir que la base y la raíz del sistema de numeración hexadecimal va a ser ese posicionamiento o reconocimiento de esos 16 símbolos que van a constatar la marcación de un número, el cual se encuentra en combinación con los dígitos del 0 al 9 y con las letras mayúsculas de la A a la F.